Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un video breve en este domingo de lluvia acá en las zonas cercanas a Rosario. Siempre un domingo de lluvia es más tentador tomar unos buenos mates. Espero que estén muy bien, que hayan comenzado muy bien este año 2025. Video breve porque quería compartir con ustedes la reseña de algunos libros que fui leyendo en lo que vamos del verano, de las vacaciones. Es un momento siempre propicio para la lectura un poquito más relajada, más detenida, ¿no? En el medio de la vorágine del año a veces se hace difícil concentrarse. Yo por lo menos necesito generarme un espacio y un tiempo para leer, de modo provechoso al menos, ¿no? Entonces tengo acá 3 libros que voy a pasar a comentarles a modo de sugerencia o de reseña, si quieren. Y el próximo domingo empezamos, sí, formalmente retomamos, a decir verdad, los mates con historias dedicados a la historia argentina, hispanoamericana y a la historia de la Iglesia, que han tenido bastante suceso. Esa novedad introdujimos el año pasado, ¿sí? Un libro que para mí es muy bueno, un autor muy recomendable, Adriano E. Riguel. Ya lo hemos comentado hace un par de años en un Mates con Historia que analizamos el fenómeno del Mayo francés, mayo de 1968. Citamos una obra de él, un libro muy recomendable. Se escuchan los truenos de fondo. Pensar lo que más les duele, en aquella ocasión, pensar lo que más les duele. Y en esta ocasión el libro es Blasfemar en el Templo. Blasfemar en el Templo. Leí algo a fin del año pasado. Lo terminé de leer, es un libro largo, pero de una lectura muy llevadera. Adriano Riguel es un autor muy... Son libros que ayudan a entender también el presente, dicho sea de paso. No son históricos, son de actualidad política, ¿no? De actualidad política. Más de una vez me han pedido en algunos comentarios que uno se pronuncie sobre cuestiones más actuales. Yo no soy analista político, no soy licenciado en Relaciones Internacionales, soy abogado apasionado por la historia. Siempre digo que la historia es una herramienta útil para analizar el presente, discernir los acontecimientos y, en la medida que uno tenga un ideal, proyectar el futuro. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero en este caso me pareció muy atinado leerles un par de párrafos de Adriano Riguel en Blasfemar en el Templo, título, la verdad, llamativo por otro lado, ¿no? Muy, muy bien logrado. Él analiza la cuestión del globalismo, del wokismo, ahora que esta palabra se ha puesto de moda. Asistimos a la asunción nuevamente, segundo periodo, de Donald Trump como presidente norteamericano, en fin, ¿no? Pero también se adentra en cuestiones vinculadas a redefinir lo que entendemos por derecha o izquierda. ¿Qué actores implica la globalización? Esta dicotomía globalistas versus soberanistas, ¿no? Y me pareció importante remarcar qué significa blasfemar en el templo hoy. ¿Qué significa blasfemar en el templo hoy? Dice Adriano Riguel, la blasfemia ya no es lo que era. La blasfemia es el insulto a Dios, ¿sí? El insulto humano a la divinidad, ¿no? Se ha resignificado. Blasfemar ya no consiste en imprecar a la divinidad y en ofender a lo más sagrado. Desde el momento en que el poder alienta este tipo de comportamientos, eso ya no es lo subversivo. Es cierto esto, ¿no? Blasfemar hoy contra los dogmas de la fe católica, por dar el ejemplo más nuestro, ¿no? No tiene nada de rebelde.
digamos. Eso pudo serlo hace 200 años, 300 años, cuando hacerlo implicaba un riesgo. Hoy eso prácticamente es premiado por el sistema, me permito agregar yo, ¿no? Blasfemar consiste hoy en la denuncia de esa dogmática de baratillo que ha sustituido lo sagrado y lo divino y se envuelve en las lentejuelas del progreso. Eso es blasfemar hoy, ¿no? Una dogmática que no aspira a la verdad, porque el poder es consciente de que el sinsentido y el absurdo son instrumentos sociales más efectivos. Al fin y al cabo, cualquiera puede creer en la verdad, pero creer en el absurdo es una demostración infalible de auténtica sumisión. Lo que al poder le interesa son ciudadanos orwellianos que afirmen que 2 más 2 es 5. Lo que al poder le interesa son creyentes que vean un hombre donde hay una mujer y una mujer donde hay un hombre. Celotes que consideren el sexo biológico como un crimen contra la humanidad. Más tuerzos que estén dispuestos a transicionar a un niño de 4 años. La corrección política y el wokismo son las pruebas de sumisión que el poder exige a sus súbditos. Interesante. La corrección política y el wokismo son las pruebas de sumisión que el poder exige a sus súbditos. El poder les mantiene para eso en un estado de movilización cultural permanente. Todos son combinados a apoyar la causa de la temporada y a enarbolar la banderita de turno. Quien así no lo haga quedará expulsado del lado bueno de la historia. Es apenas un sobrevuelo, ¿sí?, sobre este libro. Realmente les recomiendo, ¿no? Es caro, porque hay que comprarlo en el exterior, en fin, bueno. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y en esto de distinguir qué es ser conservador, qué es ser liberal, qué es ser de derecha, ¿no? Dice lo siguiente: al igual que las setas más coloridas son las más venenosas, los valores más virriosos son aquellos que presentan una apariencia multicolor. ¿Dónde localizar la quinta esencia? El Sancta Sanctorum, la expresión más prístina y depurada de la esencia de nuestros valores. Se está refiriendo, la palabra valores, en un modo crítico a lo que últimamente, por ejemplo, la burocracia de la Unión Europea invoca permanentemente como nuestros valores, los valores europeos, previa sustitución de los viejos valores tradicionales. Entonces, acá está analizando qué son esos nuevos valores, qué son los valores invocados por los burócratas en Bruselas, ¿sí? Por eso viene por ese lado. Invariablemente en las derivas socioculturales de su ideología de base, el liberalismo. El liberalismo es el caudal ideológico del que emanan nuestros valores, estos actuales. El liberalismo no es la ideología de la libertad, sino la ideología que pone la libertad al servicio del individuo. La única libertad que proclama el liberalismo, escribe Alain de Benoist, un filósofo francés actual, contemporáneo, muy citado en el libro, es la libertad individual, entendida como la emancipación respecto de todo aquello que sobrepasa al individuo. Fin de la cita. Su ideal último es el de las partículas elementales, cita Hulbeck, otro pensador francés. El del individuo abstracto, el del libre albedrío desvinculado de determinaciones naturales y de anclajes históricos. El liberalismo es la ideología de la ausencia de límites, y continúa, ¿no? Es muy bueno. Hay un capítulo que dedica a una crítica muy aguda a la situación actual de la Iglesia Católica. En ningún momento se define él como creyente o como bautizado católico, pero la crítica que hace a la situación actual, no
limitada al actual pontificado, a la situación de los últimos años de la Iglesia Católica, habla de alguien que está preocupado por la situación, entiendo yo. Y otra cita, la última, sobre esta famosa, la deconstrucción tan de moda. Dice: a ver, empiezo acá, perdón porque me he marcado acá. La deconstrucción rechaza la idea de normalidad, que va de par con la idea de la normatividad. Se rebela contra la idea de naturaleza, sospechosa de ser de derechas, y niega las realidades físicas y biológicas. La deconstrucción implementa un acto de dominación absoluta al obligar a sus súbditos a admitir que 2 más 2 es 5, la conocida imagen de Orwell. La deconstrucción es alérgica a todo lo que no sea contingente, tilda de reaccionario a quien reivindique una esencia, califica de rancio a quien no comulgue con sus dogmas, las ideologías naturalizadas por el poder performativo del lenguaje. La deconstrucción deconstruye la nación, deconstruye es destruye, ¿sí? La clase, el pueblo, la patria, la familia, la amistad, el amor, la infancia, los sexos, la salud, la enfermedad y la idea de belleza. En un arrebato teratológico impulsa la venganza de los freaks. La deconstrucción es como el espejo deformante en el cuento de Hans Christian Andersen, un espejo que transforma todo lo bueno en malo y todo lo bello en repugnante, y que al estallar en miles de pedazos recubre toda la tierra. La deconstrucción promete la felicidad a los que se indignan con la felicidad ajena, y al final consigue que todos sean infelices. Resultado, un universo liso, plano, horizontal, transparente, blanco, el color de la muerte en algunas culturas, el blanco, sin claroscuros ni puntos de referencia, un universo nómada, donde todo extranjero es un amigo y todo amigo un extranjero. La deconstrucción es la sociedad abierta del neoliberalismo, un mundo en flujo constante, más allá de los límites heredados de la naturaleza y de la cultura. Un mundo líquido, se pregunta. Bien, en fin, no voy a hacer acá algo demasiado largo, simplemente hay una parte, sin embargo, a modo de crítica, si cabe. Se adentra luego en la parte de la cuestión racial. La cuestión racial, vieron que parte del wokismo se incrementó en los últimos años a partir del denominado Black Lives Matter, ¿no? Esta cuestión siempre permanente o recurrente en la cultura norteamericana del racismo encubierto, ¿no? Velado, latente. Y ahí analiza mucho también esta cuestión, ¿no? Porque también uno de sus puntos es que claramente esta deconstrucción tiene como el sospechoso perfecto en una película de misterio al hombre, el varón blanco, heterosexual, ¿no? Europeo, cristiano, en fin, ¿no? Esto que está muy presente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Se ve muy bien. Entonces ahí discurre mucho, creo que le dedica un par de capítulos al final del libro a la cuestión racial. Llama la atención porque, según vi, es un hombre que no he visto yo entrevistas de Adriano Rigel. Es mexicano. Y lo que llama la atención es que no haga un aporte, siendo él hispanoamericano, positivo respecto de la mestización. La mestización es considerada como un elemento negativo, ¿no? Cuando los hispanoamericanos tenemos un patrimonio histórico que lo hemos analizado muchas veces, ¿no? En Mates con Historia, la corona española favoreció desde el comienzo de la conquista el mestizaje, ¿no? La mezcla de razas, porque el elemento común no estaba en los genes o en la pigmentación de la piel, sino en los ideales compartidos, más allá de cuestiones como raciales, por ejemplo.
eran secundarias, ¿no? Bien, Rigel no hace ese matiz, ¿no? Me llama la atención, insisto, porque no es un autor anglosajón, es un autor mexicano, ¿no? Pero bueno, esto tómenlo como lo que es, un mero apunte, ¿no? Un mero apunte. Igualmente lo que dice también es muy rescatable, ¿no? Con relación a ese tema. En fin, un libro muy recomendable para entender un poco el presente, una mirada crítica, claramente, ¿no? Que se desmarca, digamos, de la opinión generalizada de los autores. Estuve leyendo también, a punto de terminarlo, el tercer tomo de Historia de la Iglesia, de estos autores, ¿no? Ya me han escuchado, Llorca, García Villoslada y Montalbán, tres curas jesuitas. Bueno, no les voy a contar nada en particular acá, es un libro de 1100 páginas, son 4 tomos, Historia de la Iglesia, 4 tomos. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Este libro está editado en 1958. 1958. O sea, 70 años. Fíjense cómo hemos involucionado en algún sentido, en Occidente al menos, en términos culturales. Son autores recontradocumentados. Uno de ellos fue rector de la Universidad Gregoriana en Roma, catedráticos de historia de la iglesia en Salamanca, en fin, no es gente improvisada, quiero decir eso, ¿no? Aparte jesuitas en esa época en la que la preparación académica de los jesuitas era una cosa descomunal, la formación, ¿no? Y lo que me llama la atención es que cada tanto, este tercer tomo va de 1300 a 1648, la parte histórica, ¿no? Es que estos autores, como si nada, mientras están desarrollando su obra, que es en castellano, tiran frases en latín. Hay entrecomillados en latín, sin traducción. Sin traducción. Quiero decir con esto, yo no sé latín, más allá de las oraciones que me enseñó mi profesor en el colegio secundario. Las oraciones litúrgicas. El Ángelus, el Ave María, el Padre Nuestro y el Credo. Pero más allá de eso yo no sé latín. Pero si se editaban miles de libros hace 70 años, en el que los autores, hablando en castellano, siendo ellos españoles, destinado esto a un público hispanohablante, y no es una sola cita, es una cada 10 páginas hay una cita de latín sin traducción, significa que buena parte de los lectores entendían el latín. Y yo digo, es una privación que uno tiene ahora, 70 años después. Estamos privados de entender, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? Me llamó la atención. Por supuesto vamos a volver sobre este tomo en particular cuando retomemos la historia de la Iglesia. Todavía nos falta mucho de la Edad Media, ¿no? Las cruzadas, volver sobre la cuestión de la Inquisición, la querella de las investiduras, la lucha entre el papado y el imperio, en fin, faltan un montón de cosas, pero ya vamos a llegar, ¿sí? Y por último, un amigo, Julio Rodríguez, me regaló este libro, El año 10 o Año 10, de Hugo Wast. Hugo Wast, un autor argentino, referente, podríamos decir, del nacionalismo católico. Me gustó también mucho la cita de León XIII. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no temer decir la verdad. Ahí abajo. Una conocida frase del Papa León XIII, ¿no? No había leído nada de Hugo Wast. Decía un referente del nacionalismo católico, una labor muy fecunda en la década del 30, el 40 y el 50, va a fallecer en 1962 y en 1960 escribe este libro. Y él, yo esperaba encontrarme otra cosa, les confieso, a lo mejor me generé yo una expectativa. Él mismo reconoce en la introducción del libro que lo escribe en 1960, ya bastante mayor, a 2 años de morir, digamos,
Y lo escribe en 1960 porque él ve venir que es el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, los 150 años de la Revolución de Mayo, de 1810. Y entonces él dice, yo veo venir acá todos los discursos de loas, sobre todo a Moreno, a Mariano Moreno, ¿no? Entonces el libro básicamente es, aunque dice el año 10 y habla del proceso de Mayo, en realidad se centra en una crítica a Mariano Moreno. Se centra en una crítica a Mariano Moreno, el escrito de él un par de años antes de la Revolución, la representación de los hacendados. Hemos aludido a Moreno, ¿sí? En más de un mate con historia. La cuestión del plano de operaciones, ¿no? Esa discusión de si la hizo Moreno o no la hizo Moreno, en fin. Él es lapidario, y yo la verdad que veía reflejado mientras lo leía muchas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Pero quería yo encontrar algún elemento también vinculado al proceso revolucionario más allá de la figura de Mariano Moreno. No lo encontré, pero bueno, quizá esto a veces pasa, ¿no? Uno se genera una expectativa por un libro y luego esa expectativa no se concreta, no digo que me haya defraudado. Por otro lado, nada invalida el regalo, ¿no? Que me hizo mi amigo Julio. Siempre hay que leer, ¿no? Siempre hay que leer. A veces uno no encuentra lo que estaba buscando, ¿no? Eso puede ocurrir. Bien, con esta tarde lluviosa me voy despidiendo de ustedes. Me adelanté un poquitito porque habíamos dicho que volvíamos en febrero. Bueno, estamos a fines de enero de este año 2025. Retomamos, ¿sí?, el próximo domingo, que ya vamos a estar en febrero, si Dios quiere, con la historia argentina. Vamos a tratar de hacer ahí un cuadro de situación en el Río de la Plata entre 1813 y 1815, ¿no? Dos modelos antagónicos, el del puerto de Buenos Aires, con claros referentes, primero Gervasio Posadas, pero luego básicamente la figura de Carlos María de Alvear, que lo hemos analizado, ¿no? Pero hay otro modelo alternativo, liderado en esa época por el caudillo oriental José Gervasio de Artigas, ¿no? Que va a ser protector de los pueblos libres, es decir, una importante cantidad de provincias que conformaban el virreinato del Río de la Plata reconocen la conducción política de Artigas, la Liga de los Pueblos Libres. La banda oriental, por supuesto, la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, que Misiones era más grande, no era la provincia chiquita que quedó ahora, también Santa Fe, mi provincia, y en un momento también la provincia de Córdoba, ¿no? Así que interesante parar un poquitito y ver cuál era el cuadro de situación en ese periodo clave de nuestra historia. Apuro el último mate y me despido de todos ustedes deseándole una buena semana, y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.